Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, bueno, pues muchas gracias, maestro Edgar. El día de hoy daremos continuidad a las conferencias gratuitas que pues obviamente estamos buscando la situación de apoyar a la gente a que se quede en casa y tratar de que pues obviamente la educación forense y esta dinámica para las personas que todavía no están en el sistema, no tienen la pues con el día de hoy podamos compartir ahí muchos más conocimientos, ¿no? Hoy agradezco infinitamente a Edgar Rolando Poveda, precisamente porque tenemos una participación interesante desde Ecuador y pues, maestro, quedo infinitamente agradecido con la aportación del día de hoy. Sé que tenemos mucho que aprender, pues obviamente su templanza en cuestión de conocimiento y de poder compartir esta dinámica, de aceptar esta dinámica, pues le agradezco muchísimo, maestro, porque pues entender y ver el fenómeno desde incluso de otras trincheras, creo que da mucho para que podamos aprender desde otros elementos y otras formas de visión de otros países, otros estados, otros municipios, otros lugares y podamos obviamente complementar mucha información. Para todos los participantes, por favor, si tienen alguna duda, recuerden que arriba o a un costado tienen un globito. En ese globito interactuar con el ponente. Ya el ponente verá la necesidad de contestar sus preguntas para poder dar sus respuestas a la hora necesaria. Maestro, le dejo la conferencia a su orden y por supuesto en un momento más pues lo estaré volviendo a ver, maestro. Me volveré a conectar. Le agradezco su participación, maestro, y adelante. Muchísimas gracias, maestro. ¿Me escuchan bien tal vez? ¿Sí se me escucha? Muy buenas tardes con todas y todos. Me indican que algunas personas sí me escuchan. Pues desde Ecuador un gran abrazo a todo el país y por supuesto a México, a todas aquellas personas que nos escuchan. Creo que la propuesta que ha hecho el maestro Marco Antonio Romero y entre mucha gente que también nos encanta el tema de seguir aprendiendo, ha generado una respuesta en la que muchas personas han podido tomar en consideración el seguir este ciclo de conferencias, una de las cuales también estoy yo, que siempre me gusta estar aprendiendo un poco más de muchos temas, especialmente en el ámbito forense. El día de hoy, pues, vamos a revisar y a conocer un poco cómo se realiza una evaluación psicológica en el ámbito forense, y esto será justamente a una población que no es nada fácil, es una población muy compleja y que es también un tema muy difícil, como es el tema de las agresiones sexuales. Y está realizado justamente por personas eh, adultas, ¿sí? En el sentido de que hayan podido agredir a otra persona y pues conoceremos algunos aspectos. Entonces, vamos a iniciar y agradecer justamente pues que hayamos estado conectados puntualmente. Si tuvieran cualquier duda, inquietud, pues yo tengo acá el chat, me pueden indicar justamente y de esta manera podremos realizar toda la actividad. Pues he subdividido en 4 aspectos justamente lo que vamos a revisar. Siempre es importante retomar algunos aspectos previos como qué es la psicología forense, su definición, sus roles. Hablaremos después de los agresores sexuales. En este aspecto, pues saber su definición, la tipología que ha existido por varios autores y nos centraremos ya en la tercera opción, en lo que es la evaluación psicológica forense. ¿Cuáles son los objetivos generales
¿sí? De una evaluación psicológica forense de agresores y ya la parte específica para conocer sobre la temática como tal. Y finalmente, pues nos centraremos a la metodología, en donde encontraremos justamente el tema del perfil psicológico, perfil psicopatológico, los tipos de entrevista, la psicometría justamente que vamos a ocupar y pues cómo se debería hacer un tema de revisión de casos, especialmente en Ecuador y en otros países que pudieran estar relacionados, ¿no? Para ello entonces debo indicar que la definición de psicología forense la hemos sacado desde una representante y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, la doctora Ángela Tapias, quien nos indica al respecto que pues foro viene pues del vocablo latino del foro, en donde justamente en la antigua Roma estas cortes legales tenían justamente esta característica en donde teníamos el pulgar arriba o el pulgar abajo, ¿sí? De aquellas autoridades, en este caso pues una monarquía, y pues recordando o entendiéndose que la psicología forense no es otra cosa sino una área, ¿sí? Una subárea de la psicología jurídica. En toda la clasificación completa de la psicología como tal, pues tenemos a la psicología jurídica como una de sus áreas y de esta se subdivide otra que es la psicología forense. ¿Qué es lo que hace esta psicología forense? Pues en este caso, pues lo que ayuda es a aportar información especializada, específica y veraz. ¿Y qué va a permitir justamente esto? Va a permitir que podamos entregar un dictamen el cual de alguna manera le permitirá justamente convertirse en un medio probatorio y este medio probatorio orientará justamente a la parte judicial, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros con el concepto de la doctora Ángela Tapias en el 2008, tenemos justamente el conocimiento de cómo se realiza justamente la psicología forense, para qué sirve. Para ello entonces necesitamos conocer algunos aspectos, ¿sí? Entre estos aspectos justamente tendremos los roles. ¿Qué roles son los que vamos nosotros a realizar? Desde la guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica forense y la práctica pericial, ¿sí? Tenemos una guía del 2014, hay una actualización hace poco del 2016 también, la cual indica que entre las características que nosotros tenemos, ¿sí? Para realizar las evaluaciones psicológicas, conlleva pues la valoración de la inimputabilidad, que no es otra cosa que esta capacidad cognitiva, es decir, esta conciencia que conocemos comúnmente y la voluntad, la parte volitiva. Poder conocer si la persona que ha cometido esta ilicitud comprende y puede autodeterminarse o puede controlarse para la realización de dicho hecho fuera de la norma jurídica. De esta manera, pues, en parte los imputados debemos nosotros conocer el tema de la psicopatología forense, la cual hablaremos en unas diapositivas posteriores. Dentro de estos roles también será realizar la evaluación de enfermedad mental sobrevenida y sus consecuencias. En este aspecto, muy cercana a la anterior, sabrá el perito forense determinar si esta enfermedad mental tiene que ver con el nexo causal del presunto delito o si de alguna manera esta enfermedad previa de alguna manera diferencia sus características a lo que pudo haber ocurrido y lo que se está investigando en esos momentos. De esta manera ustedes y con estas diapositivas, anhelo podremos aprender a que podamos hacer
líneas de tiempo de investigación con las cuales poder entender y comprender cuando una enfermedad mental previa o una sobrevenida tiene sus consecuencias y cómo éstas pudieran o no afectar la capacidad de esa persona de cometer el delito. Desde la parte de la psicología penitenciaria, tenemos también el tema de las propuestas de medidas alternativas, es decir, el saber si una persona genera garantías o qué características podría estar teniendo en la mejora conductual y emocional para saber si esta persona podría reintegrarse cercanamente o a posterior a retornar a la sociedad, ¿no? Entonces, saber si realmente estamos reeducando, si estamos de alguna manera permitiendo que esta persona cambie este rumbo que ha tenido justamente en sus actividades delictivas y pueda reinsertarse nuevamente a la sociedad como una persona prosocial. Tenemos también el tema de la predicción de peligrosidad, que tiene que ver más con algunas instituciones, acá en Ecuador, el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, o Fiscalía, en donde la realización de las evaluaciones de riesgo permitirán justamente saber si esta persona ha cometido este ilícito por una primera ocasión o si de alguna manera pudiese ser a futuro una persona reincidente, ¿sí? ¿Qué características podría tener esta persona? Y finalmente, pues, tendríamos el tema de la determinación de perfiles criminológicos. Desde el rol de la psicología forense, también podremos justamente, desde este enfoque, realizar lo que se denomina perfilación criminal, ¿sí? Ahora bien, vamos entonces, ya después de una pequeña introducción sobre el tema de psicología forense, pues hablar sobre el tema de los agresores sexuales. Recordarles que estas diapositivas serán compartidas pues, al maestro Marco Antonio Romero, a sus asistentes también, con el fin obviamente de que este material pueda servirnos en su momento, ¿no? Y las imágenes que tuviéramos justamente también nos serán compartidas, obviamente, para que de esta manera podamos tener toda esta información para las personas que quisieran tener esta información, pues podemos tenerla sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos de los agresores sexuales y en este caso tenemos justamente dentro de la clasificación algo que es importante mencionar. Justamente Echeburrúa tiene entre sus estudios un aspecto desde 1995 en donde habla de este fuerte impacto que generan los delitos sexuales y las secuelas que éstas se producen posteriormente en el tema de las víctimas. Por esta consideración es importante clarificar en todo momento que la sociedad busca siempre, en todo momento, trata de buscar este perfil de agresor sexual estándar. Es decir, se considera todavía que hay algunos factores de riesgo únicamente deben estar allí para que esta persona se convierta en un agresor sexual. Lo que la ciencia justamente habla de esto, de que no existe. Y pues se han descubierto características diversas de personalidad y de formas de cometer el delito. Y esto lo indica justamente Vázquez en el 2005. Entonces es sumamente importante considerar siempre que no vamos a tener una especificidad como tal respecto al tema de agresores sexuales como el único perfil. Hay diversas características que vamos a ir encontrando y que es importante que revisemos.
Aquí he podido encontrar justamente una tabla, que la he colocado justamente, a manera simplemente de poder expresar y poder hacerles ver que existe una clasificación por varios autores, desde el 2005, incluso antes, de los que tenemos sobre el tema de agresores sexuales. Larota y Rengel Noriega del 2005, Vázquez igualmente, tenemos también Groth y colaboradores en 1977, Knight y Bradley en 1990, y tenemos también Waterhouse, Reynolds llega en el 2016, que es una de las clasificaciones más, más actuales. En este sentido, pues más allá de la clasificación como tal, ¿sí? Es importante entender que cada uno de ellos, como habíamos dicho anteriormente, simplemente sirven como referencia para poder entender algunas características que estos puedan tener. No obstante, en la evaluación psicológica forense iremos encontrando dichas características para que éstas se conviertan en una prueba y, por supuesto, que la parte judicial pueda ser orientada y pueda tomar las decisiones judiciales de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, vamos a la parte importante que conlleva la metodología de una evaluación psicológica forense. En este aspecto, pues, recordar justamente que algunos textos que hemos utilizado, que están en la pantalla, como por ejemplo la psicología forense en el proceso penal con tendencia acusatoria, de la doctora Andrea Lobo y colaboradores. También he podido plasmar justamente AT Ediciones, que actualmente ha permitido justamente la disponibilidad de su aplicación de la gama de test psicológicos o psicometría de manera online, incluso por este tema de la pandemia, del COVID. Y pues adicional a esto también, pues he pedido la autorización y hace poco he podido conversar con el doctor Bernat, justamente para utilizar su atlas, el cual es uno de los libros que ha publicado él, en donde hablamos justamente sobre temas de parafilias y abusos sexuales de adultos. Es su volumen número 3, es un atlas psicométrico criminológico, ¿sí? En donde tenemos también la posibilidad de revisar algunos de los casos que él ha analizado a través de algunos test psicológicos, tanto de T Ediciones como de Pearson, y que con esto ha podido encontrar algunas características. Para ello, pues, para llegar a esta metodología es importante clarificar siempre que cualquier evaluación pericial tiene algunas características, y Echeburrúa en el 2011 nos indica justamente que una persona en un proceso judicial presenta pues estresores de primera magnitud. El saber que de alguna manera está siendo evaluada generará obviamente esta característica de preocupación, de ansiedad. Por supuesto, en ese aspecto podrá manifestar algunos comportamientos verbales y no verbales, dependiendo, pues, si en este caso se lo está acusando, ¿no? Y de mayor o menor manera, si es que en el momento de la entrevista tenemos nosotros que confrontar alguna información que hayamos revisado previamente, ¿sí? Y que sea importante en nuestro caso, ¿no? Obviamente aparecerán también mecanismos de defensa dentro de esa misma entrevista, y habrá que revisar también la posibilidad, en algunos de los casos, de una posible ganancia secundaria. Es decir, saber que si me va bien y si puedo indicar algunas cosas, es probable que el psicólogo no se dé cuenta de algunos aspectos y esto me favorezca en mi informe, ¿sí? Entonces, estas ganancias secundarias están siempre presentes.
Muy bien, entonces es importante que dentro de esa metodología tengamos nosotros una estructura que nos permita saber cómo desarrollar cada uno de los pasos y de esta forma ir abordando algunos aspectos. Esta figura, justamente en la evaluación forense, tomado pues de la doctora Carolina Lobo en el 2014, del libro que había comentado hace un momento, pues ha sido utilizada en muchos de nosotros para poder realizar las evaluaciones periciales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues tenemos la recepción de la solicitud del oficio que nos envía la persona autoridad, en este caso la persona agente fiscal. Revisamos la documentación del caso, el tema del expediente, que en algunos países y en algunos lugares depende mucho de la persona agente fiscal. Algunos agentes fiscales muy empoderados que además dan la apertura justamente a la persona perito de que pueda realizar su labor, le permite pues revisar sin ningún problema su expediente. No siempre tenemos esta posibilidad, pero especialmente en Ecuador esto ha ido mejorando notablemente. Como tercer punto vamos a puntualizar los objetivos que vamos a revisar en un momento más. Generaremos hipótesis, haremos una estructura para conocer qué tipo de protocolos, técnicas, pruebas son las que me servirán de mejor manera. Podré llevar a cabo la evaluación. Realizaré entrevistas colaterales. La información colateral es sumamente importante para poder contrastar la información que me da la persona de la entrevista, ¿sí? Y poder confrontar si es que esta información tiene inconsistencias. Realizaré posteriormente, desde la recolección de toda la información, el análisis, la interpretación de todos los resultados. Podré realizar interconsultas con colegas y podré hacer incluso discusiones interdisciplinares, lo que me permitirá enriquecer mi pericial. Tendré la confirmación o descartaré, según el caso, las hipótesis con las que me encontraba. Elaboraré entonces, me sentaré a redactar el informe psicológico pericial y finalmente pues me encontraré en la realización de la preparación para poder ir a la audiencia oral y de esta manera defender o exponer la información, un informe pericial, ¿sí? Y que este dictamen se ha convertido como prueba, como hemos mencionado. ¿Cuáles serán entonces los objetivos? Entre esos objetivos generales, pues será obviamente el presentar o tener el consentimiento informado de esta persona, ¿sí? En el cual pues deberá saber sus derechos, saber si es que esta persona acoge el poder darnos toda esta información, sabiendo que esta no será confidencial, ¿sí? De que todo lo que nos mencione pueda o no ser audiograbado, entre otras características de autorización que le va a permitir al perito forense, pues el tener la libertad de realizar algunas acciones. Recordando, por supuesto, que es una obligación de nosotros como peritos el informar, el asegurarse que esta persona entienda, comprenda de manera básica los procedimientos, técnicas y estrategias de evaluación, investigación o intervención que vayamos a realizar desde nuestra ciencia, desde la psicología, ¿no? Entendiéndose, por supuesto, que yo no le voy a decir, mire, este test de acá le va a decir si es que usted es así o es asado, pues si nada. Tampoco necesitamos llegar a ese punto, pero sí informarle que vamos a utilizar algunos test psicológicos para saber cómo es esa persona. Basta con que pueda entender de manera básica algunas consideraciones de la evaluación que nosotros vamos a realizar. Obviamente, el tema del examen de funciones mentales, que no es otra cosa que el poder conocer los aspectos, la actitud de la persona, ¿sí? Cómo es que viene para esta entrevista, desea colaborar o no, si tiene la conciencia plena de lo que está ocurriendo, si saben dónde se encuentra, si está atento a lo que le estamos comunicando, cómo es su lenguaje, si es que sabe qué día
está en donde está, si su memoria no presenta alguna alteración o entre otras características como la inteligencia, el pensamiento, las sensopercepciones, la afectividad, si su actividad motriz es acorde a su salud y si algunos instintos básicos, vida, nutrición, sexualidad, sueño, entre otros, tuvieran algún tema, alguna alteración, alguna modificación de lo que se esperaría. Para esto, obviamente, nosotros realizaremos dentro de toda la entrevista, no necesariamente la aplicación de un test como el mini examen cognitivo, que es o que permite obtener la información de casi todas estas características, sino que al momento, en el transcurso de la entrevista, iremos midiendo, iremos conociendo o percatándonos desde la observación clínico forense de todas estas características. Importante pues resaltar al doctor Orellana, un psicólogo y psiquiatra forense, tiene ambas carreras acá en Ecuador, quien fue uno de nuestros docentes, nos explicaba de manera muy importante cómo se realiza todo este examen de funciones mentales. Aquí tenemos también alguna ficha técnica respecto a este test en el caso de que nosotros descubramos, encontremos que existe alguna anomalía, alguna dificultad en este aspecto. Muy bien, de aquí entonces tenemos la recolección de los antecedentes personales y familiares, justamente del libro Psicología Forense, Estudios de la Mente Criminal. En el capítulo 2, el doctor Andrés Mauricio Ponce habla justamente de algunas características, de algunos patrones psicológicos de la criminalidad. Y entre ellos citados algunos autores que ven ustedes aquí, en donde hablan sobre el tema de los cuidados inapropiados que pueden existir en niñas, niños, adolescentes, especialmente en etapas tempranas, en la infancia. Esto puede generar rasgos de personalidad estables. Aquellas niñas, niños no vigilados adecuadamente, que han tenido alguna forma de corrección inadecuada, sea excesiva o muy laxa, ¿sí? Un tema de sobreprotección. El hecho de que de alguna manera en algunos contextos de base social puedan existir conductas que no se incorporan a la norma y que éstas rayan justamente hacia el tema de la criminalidad, de que el uso y el abuso de sustancias psicoactivas, la disponibilidad de armas, el modelamiento de antivalores sociales, como por ejemplo en algunas charlas suelo comentar, estas películas, por ejemplo, de Rápidos y Furiosos, que de alguna manera han distorsionado, tergiversado justamente el tema criminal, haciéndolos ver como unos héroes, por ejemplo. ¿Sí? Estos antivalores, a pesar de que a algunos nos gustan estas películas, recordar que son antivalores sociales, ¿sí? Y que van direccionados hacia la criminalidad. Y que por supuesto dentro de las relaciones familiares pueden existir justamente algunas conductas ya criminales, ¿sí? Y pueden depender de algunas técnicas disciplinares, algunas de ellas pueden ser muy duras, punitivas, laxas, como mencionaba hace un momento, pueden haber también un desarrollo pobre de las habilidades sociales, un estilo indulgente, negligencia en la crianza, abusos emocionales, familias disfuncionales que se han separado, tal vez por parte de algunos de los progenitores, y observar justamente conflictos de pareja, la ausencia de supervisión, control, hacen que estos patrones psicológicos puedan encontrarse. Por esta consideración es sumamente importante que nosotros podamos revisar, analizar justamente los ciclos de vida de la persona y cómo estos se han ido desarrollando con este tipo de patrones y este tipo de características. Y por supuesto, toda esta entrevista que hemos estado realizando deberá siempre ir en base a que debamos realizar en todo momento un control de la simulación, entendiéndose a esta simulación como la invención consciente y deliberada de un trastorno.
sea mental o físico, con el fin o el propósito de obtener un beneficio. Lo que hablábamos justamente que decía Echeburría, ¿no? Estas ganancias secundarias. Y esto pues lo comenta justamente Muñoz en el 2013, citado por ellos, a pesar de que India, Lemos, López y Alonso en el 2005 lo han mencionado inicialmente. Dentro de la simulación, importante tener la clasificación en donde especialmente la simulación de un trastorno mental es sumamente bastante común en algunos aspectos, ¿sí? En ese aspecto, pues, Esbeck nos indica de que dentro de la evaluación psicológica forense existen algunas dificultades, justamente por esta falta de voluntariedad y por el intento en muchas de las ocasiones de estas personas de tratar de manipular la información, ¿sí? Y obviamente, como decíamos, para que exista un beneficio propio en el proceso legal. Luego de que hemos tenido estos objetivos generales, iremos entonces hacia los objetivos específicos. En este aspecto, pues la deshabilidad, una de las primeras características que solemos ver dentro de la simulación, es el hecho que de alguna manera, Loinas lo habla en el 2018, la persona que viene a una evaluación, especialmente cuando ha sido sospechoso o se le está denunciando, pues esta persona no va a tratar de confesar las actividades que presuntamente ha generado. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tratar de mostrarse excesivamente positivo, ¿sí? Para lo cual, pues, va a tratar de disimular, de engañar, de mostrarse de mejor manera, de alabar al profesional que se encuentra enfrente, de hablar de sus familiares como personas que han tenido características extremadamente positivas, que nunca han tenido ningún tipo de conflictos, ¿sí? Y de alguna manera tratará de que mantener de mayor o menor medida algunos aspectos socialmente positivos, evitando aquellos reprochables, aquellas características que lo hagan ver de una manera negativa. ¿Sí? Por eso recuerdo siempre a un compañero que solía decir, me toca una evaluación con los angelitos, decía, justamente, un compañero Jorge, que le mandamos un saludo también, es un compañero de fiscalía, decía, me toca con los angelitos, ¿no? Porque ellos nunca hacen nada. Abordando el tema de los mecanismos de defensa, pues obviamente serán estas estrategias de afrontamiento ante la ansiedad de la evaluación, en donde de alguna manera el individuo va a tratar de protegerse. Protegerse de sentirse amenazado porque la evaluación está tratando de recolectar información para saber si él ha hecho o no un acto delictivo. Y entonces sentirá justamente esa ansiedad y estas preguntas como incluso una amenaza de manera externa y pues las características o las cosas que hayan ocurrido podrán ser una amenaza de carácter interno. Entonces, esta persona de alguna manera tendrá estas características que aflorarán al momento de la entrevista y que será sumamente importante recolectar esa información, tanto verbal como no verbal, ¿sí? Midiendo ¿qué? Las reacciones personales ante estos conflictos emocionales o amenazas que pueda estar percibiendo en esta evaluación. Luego de esto, pues, empezaremos a recolectar la información sobre el tema de la personalidad, entendiéndose, por supuesto, que al momento de los antecedentes personales y familiares ya hemos empezado a recolectar la información de la personalidad también, ¿sí? Entonces, este perfil de personalidad será importante irlo midiendo no solamente con el tema de los test psicológicos, ¿sí? Sino
inicialmente desde esta recolección de información de los antecedentes personales. Y de esta manera poder contrastar toda esta información. Es importante clarificar que especialmente en los delitos de naturaleza sexual, en los agresores sexuales, que es la parte medular de esta ponencia, pues encontramos que en algunos estudios, justamente del 2004 en los Estados Unidos, existen pues 118 agresores sexuales con trastornos de personalidad, y entre los más prevalentes tendremos justamente pues el antisocial, el límite y el paranoide junto con el narcisista, con los porcentajes que ustedes están viendo, ¿no? Esta información sacada de Esberg y Echeburrúa, un documento justamente Violencia y Trastornos de la Personalidad, implicaciones clínicas y forenses. Y aunque hablamos aquí de un trastorno de personalidad, no está por demás que los rasgos de personalidad que van a permitir de alguna manera inferir las conductas y comportamientos de esta persona agresora, pues de alguna manera son también tomados en consideración, no solamente los trastornos de personalidad como tal, ¿no? Estos van a ser orientativos en algunos aspectos. Y para los rasgos de personalidad como tal, pues de la Torre en el 2012 habla justamente de algunas características de personalidad tanto en delincuentes sexuales, tanto de personas adultas, como delincuentes sexuales que hayan agredido a personas, niñas, niños, adolescentes. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas diferencias. No obstante, una de las características que se repiten ambas es aquellos rasgos de personalidad compulsivos. En los trastornos de personalidad, pues tendremos también a la psicopatía como parte de los delincuentes sexuales adultos, ¿sí? Hay muchos estudios justamente de parte de Robert Hare respecto a estas características, y algunos de los que se correlacionan también están pues los trastornos de personalidad narcisista, ansioso evitativo, trastorno sádico, tenemos justamente al límite también y al paranoide, ¿sí? En algunos aspectos de psicopatología, que hablaremos también en un momento más, pues en este cuadro pues he podido encontrar también algunos comportamientos antisociales, que decíamos de estos valores, también la hostilidad, la impulsividad, que vamos a hablar en un momento más también, y si se dan cuenta, una de las características primordiales, la baja autoestima. En algunos casos podemos encontrar también el tema de parafilias. Yendo justamente al tema del perfil psicopatológico que estaba mencionando hace unos momentos, tenemos también el hecho de que pues en este aspecto nuestro ordenamiento jurídico hace alusión a la esfera psíquica. Dice justamente el doctor Eric García López desde su libro de psicopatología forense, en donde esta esfera o este estado mental de la persona debe estar considerada, ¿sí?, bajo conceptos jurídicos en los cuales sin una significación no sería posible el poder conocer la responsabilidad penal. Aquí ponen ejemplos justamente de algunos términos que la parte jurídica pues la toma sin una significación de la ciencia psicológica o psiquiátrica incluso, como es la anomalía, la alteración, el trastorno mental transitorio, la lesión, la secuela psíquica, entre otros, ¿sí? Y que son parte de nuestras áreas. Es importante la utilización de esquemas psicopatológicos para poder determinar justamente si esta persona pudiera tener esta responsabilidad penal o no. Y aquí, por ejemplo, el libro del doctor Juan Carlos Sierra, Psicología Forense, Manual de Técnicas y Aplicaciones, nos permite justamente conocer algunas de estas características en donde algunos trastornos psicopatológicos están relacionados con el tema de la imputabilidad, que sería pues importante abordarla, esta temática, en alguna otra reunión.
para poder especificar un poco más al respecto. No obstante, he querido sacar un print para que ustedes puedan ver cómo algunos de estos trastornos podrían o no, según el nexo causal que podamos realizar, pues saber si este tiene que ver con la responsabilidad penal. Como ejemplo, tendríamos justamente una persona con esquizofrenia, por ejemplo, que es un trastorno mental que suele ser muy considerado al momento de evaluarse la inimputabilidad. Inimputabilidad, término jurídico que deberá ser determinado realmente por los jueces, pero que nosotros utilizaremos este término para poder conocer si tiene la conciencia o voluntad que comúnmente los abogados piden. En este aspecto, habrá que determinar, por ejemplo, si una persona con esquizofrenia habrá tenido realmente la conciencia y voluntad. Para ello se hace pues un análisis previamente de si su enfermedad se encontraba ya diagnosticada y medicada, ¿sí? Con algunos factores positivos como el hecho de que haya estado con apoyo familiar, si la medicación la estaba tomando con regularidad, si de alguna manera no ha tenido algún factor estresante psicosocial que genere que exista un brote psicótico o algún otro factor que desencadene justamente nuevamente su enfermedad, puesto que la medicación, si la estaba tomando bien, estaba dormida, estaba en remisión, estaba pues sin estar activa. Y entonces, por esta razón, es importante conocer estas características para saber si nos encontramos con una persona que realmente utilizará su enfermedad como una forma de salir del problema legal, a pesar de que pudiera haber sido responsable. Si es que no ha tenido ninguno de estos factores que he mencionado, la persona probablemente, aunque tenga el diagnóstico de esquizofrenia, deberá ser imputada, deberá tener la responsabilidad legal. Bueno, uno de los aspectos también importantes en la parte de psicopatología forense, que es sumamente necesario recolectar como información, tanto en entrevista como en los test psicológicos, es pues la impulsividad. Y esta que viene de la mano siempre de la agresividad. Y por eso Barra, en 1994, habla de la agresividad, la cual puede clasificarse en tres categorías. Esta agresividad premeditada o adquirida, esta agresividad por motivos médicos y una agresividad impulsiva. Para ir ya cerrando justamente con esta charla, tendremos justamente los instrumentos que vamos a ocupar, entendiéndose que la entrevista psicológica forense es la principal, ¿sí? No obstante, las entrevistas colaterales permitirán una recolección de información mucho más amplia, que permitirá también brindar una mayor confiabilidad a la información de la entrevista directa que tuvimos con la persona agresora, recordando estas ganancias secundarias, ¿no? Esta posibilidad de una simulación, de esta deshabilidad social. Entonces, si recolectamos esta información a través de este tipo de entrevistas, como por ejemplo la entrevista cognitiva mejorada, ¿sí? Que permitirá recolectar información incluso cuando la memoria ha tenido alguna dificultad, como en el hecho de personas que han consumido alcohol o sustancias y dicen no recordar haber cometido el ilícito, y se puede contrastar junto con la entrevista clínico forense para delincuentes sexuales encarcelados de Vicente Garrido Genovés y María José Benedito Arrojo, que estas dos herramientas ayudan a recolectar una gran cantidad de información para poder conocer algunos aspectos de la psicopatología que hemos podido mencionar anteriormente. Para hablar justamente un poco más de esta entrevista clínico forense del doctor Garrido, pues hablamos de que es una entrevista estructurada,
es bastante amplia, consta de 198 preguntas y esta está clasificada en 3 grandes áreas. Los antecedentes sociales, ¿sí?, que es lo que hemos estado comentando, los antecedentes personales y por último el tema de carrera delictiva. Es sumamente importante entender que dentro de estas el poder hablar sobre el tema de la hostilidad, el tema de la historia sexual, entre otras características, es sumamente importante y que a veces el perito por desconocimiento no lo consulta y que todavía en algunos colegas escuchamos, dice, me da recelo preguntarles sobre el tema de la sexualidad. Vaya, cuando la persona está yendo justamente porque hay una sospecha de que ha ocurrido un hecho delictivo de naturaleza sexual como tal. ¿Sí? Entre la psicometría, pues tendremos justamente algunos test de amplio espectro, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, el inventario de evaluación de la personalidad, el famoso PAI, ¿sí?, que permite justamente con 22 escalas, entre ellas algunas 4 justamente de validez, escalas clínicas, de consideraciones de tratamiento y de relaciones interpersonales, recoger gran parte de información. Otros, como el listado de síntomas breve, nos permitirá justamente conocer si esta persona tiene algún tipo de patología que esté realmente visualizada y permitirá pues con dos escalas de validez conocer si esta persona está tratando de exagerar los síntomas para una simulación, para un beneficio propio o no. Y el inventario estructurado de simulación de síntomas, SIMS, justamente que permitirá conocer de manera específica si esta persona nos está simulando. Es decir, si realmente está tratando de utilizar los test anteriormente mencionados u otros para su beneficio personal, tratando de tergiversar sus respuestas y aumentar justamente la probabilidad de que pueda ser disculpado en su responsabilidad penal, ¿no? Tenemos también otros test psicológicos. En este aspecto justamente tenemos el inventario clínico multiaxial de Million, tanto la tercera como la cuarta edición, que mide justamente de manera similar, de manera amplia en su espectro, la personalidad y psicopatología de una persona, consumo de sustancias, ansiedad, depresión, problemas o trastornos que tengan que ver con la alteración de algunos aspectos de enfermedades mentales, ¿sí? Y escalas de validez que permitirán también saber si esta persona está tratando de generar algún beneficio o perjuicio en algunos aspectos. Y tenemos también el inventario de síntomas SCL-90, el inventario de expresión de ira, estado rasgo, STAXI-2. Algunos de estos, pues, tanto de T-Ediciones como de la empresa Pearson. Hoy por hoy podemos calificar estas pruebas de una manera mucho más rápida y más eficaz. Y otros test complementarios más específicos, como el mini examen cognoscitivo, en el caso de que esta persona pudiera presentar realmente algún tema de alteración en sus funciones mentales superiores. La escala de impulsividad de Barrett, que nos permite justamente revisar esa impulsividad-agresividad, que conjunto con STAXI-2 nos va a ayudar a medir estos aspectos. Y el inventario multifásico de personalidad de Minnesota 2, MMPI-2, que actualmente tiene su opción MMPI-2-RF revisada, que también de amplio espectro y que en algunas ocasiones se la utiliza sumamente específica en el tema de clínico y forense,
con muchos estudios, pero que tal vez su dificultad en este aspecto es la cantidad de ítems que actualmente está teniendo. Y finalmente, pues, otras escalas que tenemos justamente para agresión sexual, que lamentablemente, pues, ya son algunas un poco desfasadas y que han sido difícil encontrarlas, ¿sí? Y que anhelamos que en su momento, pues, podamos hablar también un poco de esas, ¿sí? Tenemos acá igualmente el tema de psicopatía, que hablamos justamente, es una característica muy connotada en delitos violentos, a veces de naturaleza sexual. Y finalmente, pues, indicar que en Ecuador, gracias a algunas capacitaciones de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense y de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, entre otros otras instituciones como el Colegio Internacional de Investigadores Forenses, son instituciones que actualmente tienen cercanía con Ecuador, que han trabajado justamente en nuestro territorio y que han permitido formación que nos ha permitido trasladar estos datos o esta metodología ante ustedes, ¿no? La página de la Asociación Ecuatoriana, ¿sí? Que está también a su disposición. Y para acabar, pues, indicar que la Fiscalía General del Estado, donde pues yo trabajo, junto con la academia, hemos podido en algunos momentos realizar formación hacia estudiantes de pregrado de tercer nivel, quienes han hecho algunas investigaciones respecto, por ejemplo, a delitos de naturaleza sexual y especialmente hacia agresores. Entre ellos justamente, pues el compañero Cristian Morales, a quien también enviamos un saludo, sabíamos que intentaría conectarse, al compañero David Isa, entre otras personas, justamente que en algunos casos tuvimos la oportunidad de colaborarles con información, con conocimiento, y que ellos obviamente con sus investigaciones han podido trasladar a sus tesis de psicología algunas informaciones relevantes sobre las valoraciones psicológicas, los tipos de personalidad en delitos de naturaleza sexual, en personas que presuntamente han sido agresores sexuales. Como última diapositiva, pues tenemos el hecho de que la maestría en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Otavalo, pues también ha contribuido enormemente a la posibilidad de tener esta información y de que por supuesto podamos transmitírselas a través de esta charla. Y pues con esto se va finalizando el tiempo que se me ha mencionado inicialmente para la ponencia, ¿sí? Para lo cual me gustaría también pues ayudarnos con las compañeras Luz y Jacqueline para que pues podamos abrir el foro de preguntas y de esta manera pues tratar de solventar algunas dudas que tuvieran algunos de los participantes de esta conferencia. Muy bien, por allí nos están escribiendo justamente al chat. Buenas tardes. Si tal vez tienen alguna pregunta a través del chat o si desean, no sé si es posible darles también el micrófono para que de alguna manera tengan la posibilidad de hacer la pregunta directamente. Saludos también a Beatriz Flores que nos manda por ahí un saludo.
Nos dice Alessa Sarri, ¿cuál sería un detonador para un agresor sexual? Hay diversas motivaciones justamente para estos aspectos. Por ejemplo, dentro de las características que una persona podría tener al momento del desarrollo de su ciclo de vida, pues puede ser que la sexualidad no haya podido ser explorada de una manera mucho más sana emocionalmente, y esto podría generar que de alguna forma la única manera de relacionamiento social que pudiera tener una persona agresora sexual sea el realizar este tipo de actos. Hay estudios que indican justamente que algunos rasgos de personalidad, por ejemplo, el rasgo de personalidad esquizoide, entre sus características está la posibilidad de no tener la facilidad del contacto social, ¿sí? El contacto interpersonal. Y cuando esto ocurre, pues esta persona se la suele ver como una persona con dificultades en esta habilidad, un poco torpe, llamémoslo así, ¿sí? No siendo ofensivo, sino tratando de explicar un poco esta forma de ser. Y pues al no tener el contacto o la manera de poder conquistar a una persona de su misma edad, en algunos casos buscan generar un contacto con una persona que no pueda rechazarlos, que esa persona tenga más poder que la otra. Por ejemplo, una persona adulta versus una persona niña, niño o incluso adolescente. Entonces es más fácil para esta persona convencer a una niña, niño, adolescente para, o de doblegar incluso para este aspecto. Espero haber podido responder un poco al respecto. Eh, Sandra López nos indica justamente entonces la psicología forense es el peritaje que se hace para recabar información en cuanto a los hechos. La psicología forense no es únicamente el peritaje como tal, sino también encontrar estrategias que va a permitir de alguna manera eh, generar la toma de algunas decisiones. Como decíamos justamente, el poder tener en la psicología penitenciaria la, el conocimiento de qué nivel de agresividad podría tener una persona, podría ayudarnos no solamente a conocer el hecho, sino tal vez a saber ubicar a una persona según este nivel de agresividad a un pabellón en donde haya más facilidad para poder colocarlo sin que generen otros tipos de problemas. Y no sé si con esto espero poder relatar. No obstante, la parte medular que nos decía Sandra es la pericia. No se lo puede negar, pero no es la única, ¿no? MacBook aparece y dice, se pueden usar test fotocopiados o pierden validez legal. No solamente en México, sino en Ecuador también. Ciertamente es una mala praxis, no obstante, no podemos negar que existe en muchos aspectos esta dificultad, especialmente a veces en el tema de formación, en el tema de conocimiento, de que hay estas plataformas y que hay estos test. La dificultad económica de poder obtenerlos, ¿sí? Versus la excesiva cantidad de casos que tenemos en los ordenamientos jurídicos hace que se haya mantenido por mucho tiempo la utilización de estos test fotocopiados. Hoy por hoy, las grandes empresas como T-Ediciones o Pearson están justamente realizando actividades para que los profesionales que hubiésemos utilizado justamente estos test fotocopiados pierdan validez. Y obviamente pues es donde tenemos que empezar a hacer conciencia de que si estamos en un ámbito legalista, pues tenemos que tener esa validez legal. Y con ello, obviamente, pues empezar a ahorrar un poco y a empezar a comprar, pues, los famosos pines y empezar a buscar
también formación especializada en psicometría forense. Yo estoy siguiendo una formación actualmente en Ediciones en su plataforma INTEA, tanto para psicometría forense como para la utilización del test SENA, que es un test para niñas, niños y adolescentes tan exquisito como el PAI. Entonces, recomendar justamente este tipo de cosas. Sí, por supuesto, se están dando incluso ya el tema de demandas por derechos de autor. Entonces, tenemos que empezar a hacer este cambio, ¿no? Este salto hacia la mayor legalidad. Gracias, MacBook. Michelle, agradecer su mensaje. Dice, en el caso supuesto de un agresor tenga limitaciones educativas, ¿qué tipo de test se podría emplear? Por ejemplo, por virtud de tiempo no coloqué el tema de test que miden justamente el tema de, por ejemplo, de inteligencia. Inteligencia no en el sentido de saber si tiene una discapacidad o no, sino en el hecho de que de alguna forma esta persona pudiera no tener la comprensión clara de la ilicitud del cual está generándose un acto delictivo. Entonces, hay test como el Tony 2 y, vaya, se me fue el nombre del otro test, hace poco di un examen al respecto, ¿sí? Que tiene la posibilidad de que incluso sin que nosotros conozcamos el lenguaje, podamos nosotros aplicar estos test, ¿sí? Entonces, es importante tener información al respecto. No obstante, si no tuviéramos esta posibilidad, podemos utilizar otros test. Por ejemplo, el test de Salamanca, ¿sí? Que hasta donde yo tengo conocimiento, pues está en libre utilización, ¿sí? Este, por ejemplo, es un screening de personalidad que nos podría ayudar justamente a verificar un poco lo que ya observamos desde la parte clínico forense para este tema del perfil de personalidad. Y tiene 22 ítems, entonces es sumamente corta. Y su calificación es manual, entonces es posible hacerlo, ¿no? El LSB 50 sería una opción para el tema de perfil psicopatológico, si es que existiera, pues para revisar justamente algún tema de alguna sintomatología que ya estuviese apareciendo en la entrevista. Y al ser 50 ítems es sumamente corto. Espero pues haberle dado un tip, Michelle, corto, porque habría muchas opciones adicionales, ¿no? Pero serían las más indicadas. Ingrid Pastrano nos indica si un agresor simula síntomas con éxito y tiene pruebas físicas en contra. ¿Qué hace el perito? Para justamente conocer esto, Ingrid, y es una excelente pregunta, es importante que nosotros podamos hacer la línea de investigación, conocer el antes y el después de los hechos. Entonces, en este tema, justamente tenemos la posibilidad de conocer algunos factores dentro de la simulación que nos va a permitir darnos cuenta. Por ejemplo, uno de los criterios para conocer en la entrevista si alguien está simulando es que nosotros vamos a hacer preguntas y repreguntas. Vamos a estar hablando de un tema específico, ha simulado los síntomas aparentemente con éxito, la persona se relaja, ¿sí? Solamente estaba esperando a poderlos decir, ya los ha mencionado de manera bastante coherente para él, y nosotros decimos, me deja la duda, se lo voy a preguntar más luego. Empiezo a preguntar otros aspectos y retomo otra vez este aspecto. La persona que simula no puede mantener por mucho tiempo estas características o estos síntomas simulando. No puede pasar una hora, hora y media, pues en tanto tiempo. Entonces, planificar la entrevista para acortarla, hacer una parte de la entrevista, después la aplicación de los test psicológicos y después continuar con dicha entrevista,
podría ayudar justamente a hacer que esta persona pues se olvide de que estuvo en esa parte de la evaluación y pues vuelva a tener mayor tranquilidad y a lo mejor poderle descubrir si es que está simulando esta sintomatología. De todas maneras, la aplicación del SIMS sería sumamente importante, o un test de amplio espectro que tenga escalas de validez y que sirva para el tema de simulación. Ambas cosas deberíamos combinarlas. Alessa Sari dice, ¿se puede decir que hay agresores pasivos? No entiendo un poco la pregunta, a lo mejor me la puede explicar un poco más abajo para poderle entender un poco mejor. Nos escribe también la compañera Daniela Montero, un gran abrazo. Dice, ¿por qué a pesar de tener sentencia condenatoria por delito sexual, el agresor no acepta su responsabilidad? Bueno, en algunas constituciones como la nuestra, Maestra, disculpe la interrupción, no se le escucha. aló, ¿me escuchan ahí? Ya se le escucha, maestro, gracias. No sé qué habrá pasado, a lo mejor lo topé sin querer. Estaba comentando justamente, no sé si se escuchó la respuesta hacia Daniela Montero sobre el tema de la aceptación de la responsabilidad. Mencionaba, bueno, voy a tratar de sintetizar si no se escuchó. En ese aspecto, depende de la Constitución y en ese aspecto la parte legal en donde, por ejemplo, en nuestro código orgánico, la persona pues no puede de alguna forma autoinculparse. Hay otros países en donde disminuye la responsabilidad penal cuando colaboran, por ejemplo, en temas de investigación, como los violadores seriales, que en algunas ocasiones colaboran con la justicia para la reducción de sus penas. Entendería que por allí podría ser la explicación del por qué esta persona agresora no acepta. También el tema punitivo en algunos centros penitenciarios, que aunque quisiéramos decir que eso no ocurre, no es una realidad. Suele ocurrir que la persona que ingresa al centro penitenciario se le castiga por el delito que haya cometido, más aún si hay delitos de naturaleza sexual muy fuertes hacia, qué sé yo, grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes. Es algo que no debería ocurrir, pero que ocurre también. Puede ser esa una razón. Más del 50% de peritos usan copias. Bueno, yo creo que más allá de poder indicar el porcentaje de peritos, que sería difícil de considerar, no creo que tampoco sea un porcentaje tan equivocado. Hay una amplia cantidad de profesionales que en algún momento hemos realizado esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces para ello podemos nosotros solventar, y para eso está justamente la oralidad, ¿sí? Por estas consideraciones, muchos de nosotros hemos empezado ya a utilizar estos test con la licencia respectiva, ¿sí? Y obviamente, pues, habrá que extrapolar algunas informaciones, el perito tendrá que explicar las consideraciones, las razones, y pues será la persona jueza o juez quien anulará o no
dicho dictamen. No obstante, de alguna manera estamos faltando, ¿sí?, de alguna forma a algunos aspectos éticos en algunos aspectos. Habrá que ver si la prueba tiene algún tipo de copyright, no todas las tienen, ¿no? Nati dice, ¿qué trastornos de personalidad son los más comunes en agresores sexuales de mujeres adultas? Comúnmente el rasgo de personalidad esquizoide es el que más encontramos nosotros en niñas, niños, adolescentes. Versus el rasgo de personalidad narcisista y esquizoide y obsesivo compulsivo, de los que nosotros, algunos colegas de fiscalía hemos podido evidenciar. Recuerdo a un buen compañero y amigo que con él conversábamos en algún momento y me decía, mira, en el test me ha falseado este test o ha intentado hacerlo, colocándome como si fuera esquizoide, pero la verdad es obsesivo. Y desde la parte de observación clínico forense, el compañero me decía que se había percatado, desde sus antecedentes personales y familiares lo corroboraba. No obstante, no sabía esa persona que al tratar de colocarse de esta forma, con este rasgo de personalidad, tampoco le funcionaba. Así que tanto lo que pudimos observar es este tipo de características. Y no es que todas las personas con rasgo de personalidad esquizoide van a ser agresores sexuales, pero hay un alto porcentaje y pues la persona fiscal al momento de generar justamente su teoría del caso indicará si es que este tipo de personalidad empata con la persona en primera instancia y también con el delito como tal, ¿no? Sandra López nos indica, bueno, nos agradece, tiene una duda, dice, en un proceso legal de un agresor sexual de odia, dice, solicita un perito, una psicóloga, y no entiendo muy bien la pregunta. En un proceso legal de un agresor sexual, solicita un perito, una psicóloga y otro un psicólogo forense. No lo comprendo muy bien, pero probablemente lo que quiere decir la compañera es si es que se puede utilizar a un psicólogo clínico y después se puede pedir a un psicólogo forense. La persona puede solicitar una pericia particular si lo desea. No obstante, pues al menos en nuestra legislación acá en Ecuador, el perito que suele realizar este tipo de pericias comúnmente son de fiscalía. No obstante, la persona tiene la posibilidad de hacerse previamente o posterior una valoración extra y ahí también dependerá justamente de la ética del profesional que esté realizando esto, entregará lo que tenga que entregar. Hay profesionales que porque les pagan hacen dictámenes favorables a la persona que cancela. Eso ya dependerá justamente del tema ético. No obstante, fiscalía o el agente fiscal comúnmente da mayor peso a algunos de los informes según algunas características, la experiencia, la formación y por supuesto en la oralidad a la final de cuentas será que se determina cuál de estos informes son los mandatorios. Maestro, nos hablaba, perdón, dígame. Maestro, no sé si me escuche. Lo escucho, maestro. Pues realmente creo que hay muchas preguntas. Creo que podríamos hacer posteriormente otra sesión, porque además, digo, hay muchas preguntas que podríamos resolver y que podríamos partir desde la formación psicológica, la área, el movimiento hacia donde los ha llevado la parte de la praxis y desde la escuela en la que se han formado. Y pues obviamente para la parte de criminología y de criminalística, porque hay ciertos detalles que usted sabe y bueno, pues prácticamente todos sabemos que
tenemos que tomar muchas consideraciones para los compañeros. Yo le pediría, si hay otra oportunidad en algún otro momento, poder generar otra charla, y pues obviamente pues creo que ha sido de mucha satisfacción para su servidor y creo que para todos los que han estado el día de hoy tomando la conferencia, pues ha retroalimentado muchísimo y ha abierto otros panoramas en cuanto pues a la situación ética de poder utilizar ciertas herramientas, los elementos que tenemos que cuidar en esa temática, y pues por obvias razones yo le pediría otra fecha. Posteriormente ya me estaré comunicando con usted para poderlo checar. En verdad agradezco toda su disposición. Sé que, insisto, hay muchísimas preguntas, maestro, y aquí nos podríamos llevar medio día, como nos ha pasado a veces charlando, nos podemos llevar horas y horas y no terminamos porque esto da para mucho. Agradezco, maestro, en verdad, espero en algún momento pues que termine esta situación de la pandemia, y pues igual podernos ver por allá y poder seguir compartiendo conocimientos, porque además esto, híjoles, da, insisto, para mucho. Maestra, disculpe la interrupción, de nuevo no se le escucha. Gracias. Parece que a ratos se me desconecta un momento. Agradecer justamente al maestro Marco Antonio, pues a nuestras compañeras también que han estado pendientes en ayudarnos. Creo que tal vez la siguiente oportunidad tendríamos que hacerlo sobre personas agresoras sexuales que sean niñas, niños, adolescentes, que me parece que son las preguntas que están pues allí. Me comprometo justamente a buscar los espacios como usted, maestro, para poder coordinar esta opción, y encantado justamente, agradecido mucho por la acogida que ha tenido en algunas compañeras y compañeros de distintas profesiones, no solamente psicología. Muchísimas gracias nuevamente, maestro, y pues nos vemos hasta la próxima. Espero se puedan conectar. Al ratito tenemos otra conferencia en un ratito más, y pues en verdad quedo agradecido, maestro. Muchas gracias y un saludo desde México. Ya, muchísimas gracias, maestro, y gracias a todos. Un gran abrazo. Esta conferencia comenzará a